Hola, buenas tardes. Soy Luis Antonio Reyes Salcido y esta es la práctica 4, en el cual vamos a realizar en el análisis del transistor. Esta práctica consta de tres circuitos. Este de aquí es el primero, el cual es la polarización fija. En estas prácticas vamos a estar utilizando el transistor 2N2222. Estos son los datos que nos fueron proporcionados por el docente, el cual es una corriente colector de 40 miliamperes, un voltaje de colector emisor de 10 volts, el voltaje de base emisor que es de 0.7 volts ya es una constante en este circuito, y la base de 150, esta la beta, nosotros la teníamos que investigar, en la cual yo investigué que una beta promedio es la de 150 a una temperatura de 25 grados centígrados. Estas son las ecuaciones que gobiernan este circuito, en las cuales yo supuse una resistencia de colector de 100 ohms, en el cual realicé los diversos cálculos para calcular las otras variables. Los errores que tuve con respecto a Proteus son una corriente de colector de 42.5 miliamperes con un error tope del 5%, una corriente de base de 265 microamperes con un error del 0.3%, y un voltaje de colector emisor de 9.74 volts con un error del 2.6%. Ahora voy a explicar el segundo circuito de esta práctica. El segundo circuito es el de polarización con resistencia de emisor, en el cual tenemos los mismos datos proporcionados en el circuito anterior, solo que en este en particular tenemos que tomar las siguientes consideraciones si queremos caer en una región activa. En el caso de que realicemos las suposiciones, ya sea en una resistencia de colector o en una resistencia de emisor o en una resistencia de base. Yo en este caso en particular tomé la suposición de una resistencia de colector de 100 ohms y una resistencia de emisor de 10 ohms. Estas dos ecuaciones son las que gobiernan en este circuito, en el cual realicé los diversos cálculos. Aquí se muestran los errores que tuve con respecto a Proteus, los cuales consisten en una corriente de colector de 42.5 miliamperes con un error tope del 5%, una corriente de base de 264 microamperes con un error del 1%, y un voltaje de colector emisor de 9.72 volts, el cual es un error del 2.8%. Este de aquí es el tercer circuito de esta práctica, que es el de polarización con divisor de voltaje, en el cual tenemos los mismos datos que se nos proporcionaron en los dos circuitos anteriores. Este de aquí es el circuito real. Este de aquí es el circuito con el equivalente de Thevenin, el cual nos ayuda a realizar los cálculos. En este circuito yo tomé la suposición de un voltaje del circuito de 24 volts, una resistencia 1 de 40 kilo ohms y una resistencia 2 de 20 kilo ohms. En este circuito en particular también se pueden tomar en cuenta las consideraciones anteriores, pero dado a que yo no tomé como suposición ninguna de las resistencias que participan en dichas consideraciones, pues en mi caso no aplican. Estas dos ecuaciones en particular son las que gobiernan en este circuito, y pues aquí se realizaron los diversos cálculos para calcular las variables. Los errores que yo tuve con respecto a Proteus es una corriente colector de 40.9 miliamperes, el cual es un error del 2%,
una corriente de base del 5, con un error del 5%, el cual es de 253 microamperes, un voltaje de colector emisor de 9.65 volts, el cual corresponde a un error del 3%. Ahora pasaré a mostrar los datos de las siguientes prácticas. En el caso de la práctica 5, en la cual es la respuesta a la amplitud, las mediciones se llevaron a cabo con una frecuencia de 10 Hz, en el cual determiné que la amplitud máxima que aguanta mi circuito, sin que empiece a mostrar alguna planación en alguna parte de la onda mostrada por el osciloscopio, es de 5.2 volts de pico a pico, y la amplificación realizada por el transistor es de 11.9 volts de pico a pico. Luego, en la práctica 6, que tengo que tomar la consideración de que los gráficos utilizan una escala de decibeles, la ganancia máxima mostrada en el gráfico es de 44 decibeles. La frecuencia inferior es de 5.12 kHz. La frecuencia superior es de 14.8 MHz. Y el ancho de banda, en el caso de mi circuito, corresponde a 14.794.880 Hz. Este viene siendo el ancho de banda de frecuencias medias de mi circuito. Muy bien. Ahora, pasándonos a Proteus, voy a hacer correr el circuito. Primero, voy a quitar algunos medidores. Ok, primero, estos tres circuitos corresponden a la práctica 1, en el cual tenemos este de aquí, corresponde al primer circuito, que es el de polarización fija. Este de aquí es el circuito de polarización con resistencia de emisor, y este es el de polarización con divisor de voltaje, en el cual tiene pues los datos ya mostrados en los cálculos, los cuales son la corriente de base de 265 microamperes, la corriente de emisor de 42.5 miliamperes y el voltaje de colector emisor de 9.74. Aquí es el segundo circuito, el cual corresponde a la corriente de base de 264 microamperes, de la corriente de colector de 42.5 miliamperes y el voltaje colector emisor de 9.72 volts. Y este de aquí ya es el circuito de polarización por divisor de voltaje, el cual aquí tenemos la corriente de base, que viene siendo la que se obtuvo con el equivalente de Thevenin, que es de 252 microamperes. Esta de aquí es la corriente de colector de 40.9 miliamperes y el voltaje de colector emisor de 9.65 volts. Muy bien. Ahora este es el circuito que corresponde a la práctica 5, que es la respuesta a la amplitud, en el cual
en el cual se utilizó este osciloscopio y el generador de funciones. Con este tipo en particular, los cuales corresponden a los resultados que obtuve en los cálculos, ya que si se hace una variación mayor, se empieza a mostrar una aplanación, y como ya se mostró, pues en el caso de mi circuito, primero se empieza a mostrar una aplanación en la parte inferior de la amplificación. Ahora, este de aquí es el circuito de la respuesta a la frecuencia, que es la práctica 6. Para que se pudiera realizar el gráfico aquí en Proteus, no es posible realizarlo con el generador de funciones que se muestran en los instrumentos de medición de Proteus. Se tienen que utilizar de a fuerzas este tipo de fuentes para que se puedan utilizar como referencia para sacar los gráficos que se muestran aquí. Y tampoco puede haber instrumentos de medición, ya sea el voltímetro o el amperímetro en el circuito, porque te los marca como error. Entonces, primero, este es el circuito normal, al cual corresponde, nada más que reemplacé con esta fuente con los mismos datos que corresponden al generador de funciones. Y este de aquí es la gráfica mostrada que me determinó Proteus como el gráfico del funcionamiento de mi circuito con el transistor, en el cual la frecuencia inferior corresponde, está alrededor de aquí, que es de 31.1 de 31.1 de ganancia, que vienen siendo de 31.1 decibeles, con una frecuencia de alrededor de 5.12 kHz. Están alrededor de más o menos aquí. Luego, aquí, del mismo modo, siguiendo esta trayectoria, en este lado de acá, es el punto de la frecuencia superior, y en el espacio que corresponde acá viene siendo el ancho de banda de mi circuito. Solo que también aquí no se puede mostrar de alguna otra manera. Ahora pues eso viene siendo todo de mi parte. Muchas gracias.